Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Anabel y aquí me tienen una vez más para que continuemos hablando de Fórmula 1. En esta ocasión, pues vamos a comentar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Singapur que acaba de correrse este fin de semana allá en Marina Bay y que dejó muchísimas cosas, la mayoría de ellas muy agradables y pues vamos, que luego se nos hace largo el video. Bueno, pues como es costumbre, vamos a comenzar con el ganador. Y qué refrescante es ver un póster diferente del ganador de un gran premio. Y bueno, el privilegio se lo ha llevado Carlos Sainz al ser el hombre, y Ferrari como escudería, como equipo, han sido los que han tenido el honor de desbancar a Red Bull este fin de semana. Y con un trabajo extraordinario de parte de Carlos Sainz, una muy buena estrategia de Ferrari, un gran trabajo de equipo entre Ferrari y McLaren, que suena raro, ¿verdad? Que equipos rivales se ayuden, pero así se dieron las cosas, ahorita lo vamos a platicar más a fondo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que me da muchísimo gusto por Carlos, por el trabajo que ha venido haciendo. Ya lo veíamos desde el parón veraniego para acá, desde el regreso del parón. Habíamos visto ya cómo Carlos venía haciendo cosas pues consistentemente mejores que las de Charles Leclerc en cuanto a buscar posiciones de privilegio, en cuanto a tratar de hacer los puntos en las posiciones más arriba y llegar al podio. Y bueno, pues ya tenemos dos posiciones de privilegio que se ha llevado, la de Monza y la de este fin de semana ahí en Singapur, en Marina Bay. Y bueno, la segunda ya le tocó convertirla en un triunfo. Y bueno, pues aquí tenemos al ganador del Gran Premio de Singapur. Y aquí lo tenemos junto con sus escoltas, que fueron pues su gran amigo Lando Norris en el McLaren en el segundo lugar, y en el tercer puesto el Mercedes de Lewis Hamilton, que ha llegado ahí pues promovido por una situación de la que ya hablaremos más adelante, pero también pues no hay que pasar por alto, ¿no? Que ese es un tercer lugar también muy bien trabajado, y ya sabemos que hay que saber mantener el auto y hay que saber estar ahí. Pero pues antes de continuar quisiera pues darte las gracias si ya estás suscrito a este canal, si ya has compartido mi contenido, y también, bueno, quiero pedirte si quieres, si te gusta lo que estás viendo, si crees que haya alguien más a quien le pueda gustar, pues te invito que le compartas este canal o este video para que se entere de todo lo que ocurre cada gran premio, pues con el particular estilo de hablando de Fórmula 1 aquí en México. Y si te gusta, por supuesto, además de darle me gusta, compártelo y suscríbete al canal, ¿no? Ya estamos incrementando esta comunidad aquí en YouTube y me da muchísimo gusto poder ofrecerles este material y ver que poco a poco vamos subiendo y vamos siendo más. Y como es costumbre, vamos a pasar a analizar a los 10 mejores del Gran Premio de Singapur. Como ya vimos, pues el primer lugar fue para nuestro querido Carlos Sainz, que se habló español allá en lo más alto del podio en Singapur, seguido por su gran amigo Lando Norris y por el heptacampeón Lewis Hamilton. Y de la cuarta posición en adelante, bueno, tenemos a Charles Leclerc, que tuvo una carrera difícil y un poco compleja. Parecía que Ferrari había cometido un error con él en el momento de la detención, pero fue un momento desafortunado. Ahorita vamos a hablar más al respecto. Quienes sí tuvieron un fin de semana para olvidar ha sido Red Bull, particularmente Max Verstappen,
en su calidad de campeón del mundo, de querer ya coronarse como tricampeón y de estar acostumbrado a, si tiene un mal fin de semana, un mal sábado, pues recuperarse y ganar la carrera en domingo, no importa desde dónde venga. En esta ocasión no pudimos ver a ese Max Verstappen demoledor. Lo máximo que pudo alcanzar el neerlandés fueron la posición número 5 y para Sergio Pérez, ahorita vamos a hablar de él, la posición 8. En un fin de semana bastante complejo y de una situación muy difícil de entender y de explicar, porque intervinieron muchísimas cosas técnicas en esta situación que dejó a Red Bull en estas posiciones. Pierre Gasly llegó con el Alpine, uno de los Alpine, porque el otro de Esteban Ocon se retiró, pero llega en la 6ª posición. No muy contento, hubo por ahí un encuentro que tuvo, si mal no recuerdo, con Kevin Magnussen, y del cual no hubo ni investigación ni nada, que pues no lo dejó muy contento. Sin embargo, al final ese 6º lugar le da puntos a su cuenta personal por el campeonato de pilotos y también Alpine. Entonces, pues dentro de todo no fue un mal fin de semana. Oscar Piastri, el otro hombre de McLaren, también se cuela por ahí, no se cuela, llega a la zona de puntos con ese 7º puesto. Checo Pérez se queda con la 8ª posición, también en una carrera tremendamente sufrida, de la que ya hablaremos más adelante a detalle, tanto de la de Verstappen como la de Checo. Y una de las grandes estrellas de este fin de semana, fue sin duda Liam Lawson, que bueno, se ha aplaudido mucho el hecho de que tuvo que entrar de relevo así rapidísimo y en caliente a cubrir a Daniel Ricciardo después del accidente que dejara su mano lesionada, y un par de carreras de trabajo difícil, y en esta, que particularmente fue una carrera bien compleja, Liam Lawson por fin pudo darle puntos a Alfa Tauri. Y bueno, su compañero de equipo no está, también hablaremos de eso más adelante. Y bueno, para cerrar este top 10 o estos 10 mejores, pues la última posición se la llevó Kevin Magnussen, que había calificado para irse en la 6ª posición. Bueno, haber bajado algunas posiciones, pero haberse aferrado a ese 10º lugar que le daba un puntito, fue algo bastante positivo para él y por supuesto para el equipo Haas. Y bueno, aquí tenemos al ganador, a la estrella, al hombre que le ha dado a los tifosi una alegría enorme, porque no fue el Gran Premio de casa, no pudo ser en Monza. Sin embargo, lograron quitarle el récord a Red Bull. Eso quedará escrito en los libros y la historia de la Fórmula 1. Récords que, como dice Toto Wolff, son para que se queden en Wikipedia, pero también ahí en Wikipedia dirá que fue Ferrari quien logró quitarle ese récord o romper esa racha de triunfos, y fue particularmente Carlos Sainz el que le arrebató a Max Verstappen esa racha sensacional que veía. Bueno, pues aquí lo primero que vemos es este abrazo enorme que tiene muchísimos motivos de ser. Son hombres que están en escuderías diferentes, ya no son compañeros de equipo, pero que formaron un gran equipo cuando estuvieron juntos en McLaren, que a Lando le pesó mucho perder a su compañero de equipo, pero Carlos Sainz tenía que aprovechar esa oportunidad de irse a correr con Ferrari. Ferrari no le da a cualquiera una oportunidad, y aunque iba a ser el hombre número 2, porque evidentemente el equipo está centrado desde mucho antes con Charles Leclerc como una estrella
que con quien pueden llegar a un campeonato. Bueno, pues Carlos ha tenido que pues aguantar muchísimas cosas, ha tenido que aguantar malas decisiones, malas estrategias, errores en el equipo. Y bueno, también, hay que decirlo, ha cometido él también sus errores, pero este parón veraniego le dio una oportunidad de trabajar de cerca con sus ingenieros y decir, bueno, ¿cómo podemos revertir toda esta situación? ¿Qué podemos hacer para que esto quede atrás? ¿Y cómo podemos sacarle el mejor rendimiento a este auto? Y bueno, ahí está. Y esta carrera en particular, pues fue ganada por estos dos hombres en un 1-2 del equipo Carlando. Y lo vemos desde aquí. Esta ya son las etapas finales, ya cuando tenemos a Carlos Sainz liderando, que nunca perdió o nunca tuvo, gracias a que los autos de seguridad que solemos ver en Singapur se dieron en un buen momento para él. Hubo un muy buen trabajo de pits para él en Ferrari. Y Mercedes tuvo que trabajar ya en el segundo stint con algo diferente, ya no pudieron permanecer ellos delante del McLaren de Lando. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que Lando alcanzaba a estar en DRS para Carlos Sainz, pero no utilizaba ese DRS para ir sobre la posición de Carlos Sainz, que habría que decirlo, si McLaren hubiese tenido el ritmo y el nivel para dar cuenta de esa posición de Carlos Sainz, o sea, si se hubiera caído estrepitosamente el rendimiento de la Ferrari con Carlos Sainz, pues seguramente Lando hubiese buscado ese triunfo, porque sería su primero en su carrera dentro de la Fórmula 1. Entonces, aquí no había demasiado que batallar para él. Para él estaba bien estar en el segundo lugar y su máxima preocupación era no ceder las posiciones con los hombres de Mercedes, porque eso lo pudo haber lanzado al lugar en donde quedó Charles Leclerc, ¿no? Hubiese venido, o bueno, no Lewis Hamilton en este caso, ¿no? Porque hubiesen ido 2 posiciones adelante, y con el ritmo que traía Mercedes en ese último stint, seguramente al menos George Russell se hubiese dado cuenta de Carlos Sainz. Entonces aquí fue un trabajo inteligente de parte de Carlos Sainz, en donde cuando le avisan que Lando está a 0.8 segundos detrás, 8 décimas de Carlos, Carlos responde: sí, yo lo estoy haciendo eso a propósito. ¿Y por qué? Bueno, no es nada más una cuestión de que quiero que Lando quede en segundo lugar o que Lando no me va a atacar, voy a poder ganar, Lando no va a hacer nada para evitarlo, sino que más que eso es que veían que el ritmo de Mercedes estaba tan fuerte. Y bueno, recordamos que George Russell desde el principio, desde las primeras vueltas de la carrera, les dijo a su pitbull: ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar esta carrera? Sí, vamos trabajando para eso, porque se veía que el ritmo estaba ahí y podían dar cuenta de ellos con una buena estrategia. Entonces, George venía con muchísimo ímpetu, con una fiereza tremenda. ¿Y qué pasa en esta última etapa? Pues viene con todo. Y obviamente va a dar cuenta de Norris y va a dar cuenta de Sainz. Entonces, lo que hace Ferrari con Carlos Sainz al momento de ya hacer el último stint, le pregunta a Carlos que qué tiene que hacer de ahí en adelante, y le responden: mantén al paquete compacto.
¿Y por qué tiene que mantener el paquete compacto? Bueno, pues si se va, empieza a abrir brechas y el ritmo que trae Mercedes, pues ciertamente levanta, puede ser mucho más alto, pero puede darle ocasión a que ellos con respecto a Leclerc abran una brecha tan grande que puedan hacer una detención gratis y tengan un neumático todavía mucho más fresco y que salgan a ir con todo. Que aunque más o menos pasó eso, el escenario era no darles otra oportunidad de ir por otro neumático mucho más fresco, ¿no? Entonces, esa era una cuestión. Y Carlos sabía que si daban cuenta de Lando, pues él tendría ya que no administrar su ritmo, sino buscar defenderse como pasó en Monza, ir hasta las últimas. Y bueno, no iba a ser su compañero de equipo, iba a ser una pelea un poco más ruda tal vez. Y en Singapur es súper difícil no tener un contacto cuando estás intentando rebasar. Entonces, había muchas cosas en juego y yo creo que hizo muy bien en tratar de darle DRS a Lando siempre que pudo para que no pudieran ir por él y que estuvieron cerquitita del rebase. Lando estuvo muy presionado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya casi al final no solamente es George Russell el que le da un golpe al muro y por eso termina su carrera. Segundos antes, o décimas de segundo antes, Lando Norris le había pegado también al muro, pero muy leve. Pero él mismo lo dijo, me paniqué porque le pegué al muro. Pero a él no se le fue el carro, lo pudo controlar, no fue tan fuerte y a lo mejor al haber visto esa línea que toma Lando, que lo lleva hasta pegar el muro, tal vez en ese momento es donde a George se va por esa misma línea, pero él viene en un ritmo pesado y el impacto con el muro es más fuerte, no puede controlar el carro, entonces se va de frente y choca, ¿no? Entonces ahí se queda la carrera y la persecución de George Russell a Lando Norris y con eso Lando puede respirar por unas curvas más hasta llegar al podio en el segundo lugar. Entonces aquí con este póster Fórmula 1 celebra que Lando Norris una vez más se ha subido al podio en una carrera en la temporada 2023. Y bueno, aquí se me hizo bien curioso este mensaje, este tweet que lanzó Ferrari, donde le dicen a Lando buen trabajo. ¿Por qué? Porque pudo ser un buen escudero, pudo ser un buen tapón para no permitir que los hombres de Mercedes pues acabaran con esa ilusión de Ferrari de volverse a subir a lo más alto del podio. Aquí tenemos a Carlos Sainz y a Lando Norris celebrando en el podio, bien felices de haber conseguido esto en una carrera de verdad de las más complicadas, de las más difíciles, de las más pesadas, de las más agotadoras que hay en el año. Una temperatura altísima a pesar de correrse de noche, con una humedad tremenda y un desgaste físico y anímico muy grandes, pero aquí los tenemos y sus caras lo dicen todo, ¿no? Pareciera que los dos corren para el mismo equipo y en realidad pues son corredores de equipos rivales. Entonces, esto que ocurrió nos da nos renueva la fe en el deportivismo, ¿no? Que no todo tiene que ser nada más yo salgo ganando, o sea, un segundo lugar para McLaren es muy bueno y hay que saber también conservar las situaciones, ¿no? Si Lando hubiese sido otra persona, otra cosa, si hubiera
Incluso ha habido órdenes de equipo de parte de McLaren de, no sabes qué, ve y ataca y veas. Evidentemente no era el momento porque no estaba el auto como para ir más adelante. Hubiesen acabado con el trabajo de Carlos Sainz, pero yo creo que todos supieron cuál era su rol en ese momento y lo que se estaba poniendo en juego, y se unieron para vencer a Mercedes. Entonces, pues yo creo que es algo que nos devuelve la fe en el deporte como tal, en la actitud deportiva, en el compañerismo. Lo sé, es una imagen muy muy bonita y fue algo muy muy padre de ver desde mi perspectiva. Y el hombre que hereda el tercer puesto, que también vuelve a subir al podio, Lewis Hamilton, con un lenguaje corporal pues muy neutro desde mi perspectiva, porque evidentemente pues triste no estaba porque se llevaron muy buenos puntos y él volvió a subirse al podio. Eso es algo bastante positivo. Sin embargo, me pareció que no estaba del todo, no digamos lo conforme, sino que creo que sí sintió que fue una especie de regalo, ¿no? Por el error de George. Creo que sí se lamentó que George, después de haberlo trabajado tanto, no hubiese podido subirse al podio. Y lo que vimos en su publicación en redes sociales, pues simplemente fue esta imagen en donde él está de plano sentado junto al auto, mirando hacia donde están los coches estacionados, mirando tal vez hacia el podio, no lo sé, y con una bandera de Singapur. O sea, es todo lo que puede decir, y como ven, pues no es una imagen de alegría exacerbada. Entonces ha sido una celebración moderada, y digo, en cierto sentido está bien porque perdieron los puntos de su compañero de equipo. O sea, pudieron haberse llevado una muy buena cosecha de puntos y finalmente solo se llevan los de este tercer puesto. Pero al final él habló en favor de George Russell y dijo, bueno, pues es que en estas condiciones tan difíciles cometer un error se paga caro. Y créanme que lo menos difícil que hay es cometer un error en esas circunstancias. Entonces, yo sé que él se va a recuperar, que él va a estar compitiendo con todo en Suzuka, y pues hay que pasar la página, ¿no? Y bueno, Escudería Ferrari celebra su primera victoria del 2023. Ay, refrescante, ¿no? Después de 300 y pelos días de éxitos de Red Bull, uno tras otro, pues sí, se siente bien y se siente muy muy bien esa posición número 1 para Carlos Sainz y el cuarto lugar para este hombre Charles Leclerc, que pues señala entre otras cosas que no pudo llevarse la posición de privilegio, que fue Carlos y que fue pues muy merecida, ¿sí? Y que él hizo lo que le tocaba hacer, ¿no? Que protegió a Carlos en el primer stint, ¿sí? Y que se manejó bien la carrera. ¿A él qué fue lo que le pasó? Bueno, cuando llegó a su detención en el auto de seguridad que es desplegado cuando Logan Sargent se topa con un muro y rompe su alerón delantero y deja un montón de desecho tirado por toda esa parte hasta la entrada de los pits. Pues todo el mundo aprovecha ese auto de seguridad para perder menos tiempo en su detención de pits. Entonces algunos equipos hacen el doble stack, que le llaman, o double stack, la parada para ambos autos,
Y en el caso de Leclerc no fue que lo dejaran ahí detenido por un error de la detención o algo malo que hubiese hecho Ferrari, no, sino simplemente había demasiado tráfico y liberarlo habría representado tal vez o un choque con alguien o quizá una penalización por liberación insegura. Entonces ahí sí pecaron de sensatos, lo dejaron dentro y bueno, esa detención ya fue muy larga y ya las condiciones de su carrera fueron un poco diferentes. Entonces, pues sí, no le quedó más remedio que trabajar con eso que tuvo y hablar abiertamente de que felicitaba a Carlos, de que le daba gusto que el equipo hubiese llevado este triunfo muy merecido y muy bien trabajado. Entonces, veremos qué pasa con Charles Leclerc en las siguientes carreras. Aquí por lo pronto estamos en la celebración o en la fotografía de la celebración de Ferrari y Charles felicita a Carlos por esa extraordinaria victoria, ¿no? Esa victoria maravillosa, extraordinaria. Dice, hice mi parte en el primer stint y después pues no tuve suerte con el auto de seguridad y perdí muchas posiciones. Pero estoy muy orgulloso de los pasos hacia adelante hechos por el equipo en las últimas semanas, entonces en los últimos fines de semana. Así que hay que continuar empujando. Y veremos qué pasa con él la próxima semana. Recordemos que esta misma semana tenemos semana de carrera, el Gran Premio de Japón. Y bueno, por ser en Japón, nosotros que estamos aquí en América, estamos en México y América Latina, sabemos que es carrera de madrugada, ¿no? Entonces va a empezar la acción para nosotros en jueves, en viernes y en sábado. Entonces ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y aquí tenemos al ya casi tricampeón del mundo Max Verstappen, hablando de que ha sido un fin de semana muy difícil en Singapur, pero que tendrán una gran recuperación el día de hoy. Esto seguramente fue una publicación puesta antes de la... sí, después de la carrera, porque dice, pero una sólida recuperación durante la carrera de hoy. Y la verdad es que después de no haber podido pasar a Q3, porque el auto estuvo tremendamente mal, hay muchas cosas que hablar sobre Max Verstappen. Particularmente si nos vamos hasta el sábado, la situación de que se detuvo en la calle de los pits y no dejó salir a nadie. Y después que impidió, me parece que al menos, estoy bien segura, que a Yuki Tsunoda. Y por estas acciones solamente se llevó reprimenda, ¿sí? Cuando ha habido otras que han impedido. Creo que me parece que también Pierre Gasly dijo algo también al respecto, si no me equivoco, y también señaló que había sido muy injusto, le parecía muy injusto que, por ejemplo, él sí hubiese tenido que perder varias posiciones en la parrilla de salida, mientras que a Max solamente le dieron una reprimenda, ¿sí? Que a final de cuentas eso no afectaba su carrera, pero no le parecía justo que así se midieran las cosas. Y bueno, pues con eso este fin de semana tenemos una vez más esta problemática de la inconsistencia en cómo se miden las infracciones dentro del reglamento, ¿no? Aquí Max se sale con la suya en el sentido de que no es penalizado mayormente de lo que propiamente su actuación de la calificación, debido a todos los problemas que traen con el RB19 en estas condiciones, le dio. Entonces ya fue tal vez castigo suficiente, pensado desde la perspectiva de los comisarios. No lo sé, no lo podría decir con certeza, pero ya vino
desde ahí con una situación en contra, ¿no? Haber partido desde la 11ª posición en la que calificó, y aunque pudimos haber creído que la magia se iba a presentar en la carrera, como lo hemos visto en otras ocasiones, pues en esta ocasión no hubo un Max Verstappen demoledor que rebasara y rebasara y rebasara. Sí hizo varios rebases, sí complejos, pero lo máximo a lo que pudo aspirar fue a la 5ª posición. Entonces, definitivamente no se notó mucho que había algo no bien establecido con el RB19, que ni siquiera Max Verstappen, que lo entiende tan bien, pudo sacarle provecho a eso. Y qué decir, pues, de Checo Pérez, que ya llegaremos con él un poquito más adelante. Aquí, por lo pronto, esa situación de la no penalización, sino simplemente una llamada de atención a Max Verstappen, bueno, ya fue una situación que incomodó a muchas personas y que nos hace dudar una vez más de cuáles son los verdaderos parámetros con los que se mide a cada piloto por acciones de impedimento en la sesión de calificación. Lo que pasó con Red Bull es algo muy complejo porque es muy técnico, pero trataré lo mejor posible de expresarlo. ¿Se acuerdan que en Spa hubo mucho énfasis tanto del Gianpiero Lambiase como de Hugh Bird a sus pilotos en decirles que cuidaran, que administraran el neumático, que hicieran, y que al final nos había contado en una publicación Diego Mejía que eso se debía a que el piso del auto tiene un tablón y que ese tablón debería de ser medido antes y después de la carrera y que para permanecer legal pues tenía que conservar una dimensión determinada, ¿sí? No estar desgastado de más. ¿Por qué? Porque Red Bull es al parecer, el único carro, el RB19 particularmente, es el único carro que corre lo más bajo posible en esa situación del efecto suelo. Ellos tienen el piso más bajo y más pegado al piso, al asfalto posible. Sí, todos los otros carros tienen que correr con una altura un poco más grande, obviamente dentro del reglamento. Y esto es porque si lo empiezan a bajar los otros autos, y particularmente lo vimos con el Mercedes, lo que sucede es que están muy sujetos al marsupeo o al brincoteo, ¿sí? Entonces, había que subir el auto, pero ¿qué pasa cuando subes el auto? Bueno, pues pierdes un poco de esa ventaja, no de esa ventaja, sino de esa funcionalidad que te da el efecto suelo. Que pues sí, obviamente, mientras más abajo estés, estás mejor agarrado, tienes un mejor desempeño. Aquí, mientras más alto, pues vas perdiendo también carga aerodinámica y por lo tanto agarre, y entonces el auto empieza a deslizarse. Particularmente en las frenadas era donde más era notorio esta situación, por eso Max no podía hacer esos estiramientos que hace de frenar hasta muchísimo más adelante, y eso le hizo perder mucha confianza en lo que podía lograr con el auto. Entonces, por eso no hubo tantos rebases, y los que hubo, de verdad los tuvo que trabajar muchísimo para mantenerse fuera de problemas o de meterse en una situación como de salir muy golpeado y quedar fuera de los puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que al parecer Red Bull, con esta directiva que se dijo desde Sanborn, que se iba a ya revisar más estrictamente a partir de este Gran Premio de Singapur, que en Monza se iba ya a estar en miras de
de decir específicamente qué cosas se iban a revisar y que se iba a revisar a partir de Singapur, fue precisamente cómo todos los equipos, incluyendo o empezando por Red Bull, aprovechan la flexibilidad de todas las piezas que componen pues, toda la carrocería, precisamente para dirigir mejor los flujos y hacer el auto muchísimo más eficiente. Dentro de esas piezas, no precisamente que sean flexibles, sino que están ese tabloncito que si nos remontamos al Gran Premio de Mónaco, que fue donde levantaron tanto los autos de Checo Pérez como el de Lewis Hamilton, ahí se veían cómo estaban esos suelos, ¿no? Y obviamente no eran fotos que pudiéramos ver que tuvieran muchísimo detalle respecto a cómo es realmente el suelo del RB19 o el del Mercedes de Lewis Hamilton, pero sí vimos dos cosas. Una es que el tablón del auto del Red Bull está muy tallado. ¿Por qué? Porque como ya dije, el auto es el que trabaja más bajo, es el que está más pegado al suelo, entonces obviamente pues en mucha superficie raspa. Y si tú estás constantemente raspando eso, bueno, pues vas a llegar a un punto en el que ese tablón ya no tenga las medidas que regula la federación, y ahí entra esa ilegalidad y pueda ser descalificado por eso. La manera de que Mercedes trató de proteger ese tablón fue poniendo alrededor del auto como un canalito, como un bordito, ¿sí? Para que fuera esa parte la que pegara en el piso y no ese tablón. Entonces, ambas cosas podían ser consideradas como elementos que te estaban dando una ventaja competitiva, ¿sí? Porque ahí era cuando ya se estaba buscando que los problemas de Mercedes, de marsupeo y de rebote se fueran eliminando. Entonces, pues haces una suspensión un poco más rígida para poder mantener la estabilidad en todo el auto, pero a cambio de eso, pues tienes el auto muy abajo, empiezas a pegar y ya entras ahí en una dificultad con eso. Respecto a las cosas que quieren asegurarse la federación, de que no se esté convirtiendo cualquier pieza del auto en una pieza que te dé ventaja aerodinámica, era que había ciertos elementos que tienen que estar bien fijos a lo que es la carrocería y no tener demasiada vibración. Pero lo que dice el reglamento es que no tenga demasiada vibración con respecto a la parte de la que está sujeta, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los equipos? Empezando por Red Bull. Pues todo lo que unen al coche, todo lo unen con piezas que están bien rígidas y no se mueven absolutamente nada. Pero hay unos cortes en muchas de esas piezas y a partir de allí empiezan algunos alerones, y esos alerones sí son más flexibles, o son los que vemos que están más flexibles. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues es un área gris en el reglamento, porque el reglamento dice que las piezas pues deben estar bien sujetas a la carrocería y que no se muevan con respecto a aquello que las une. Entonces todos están cumpliendo allí, pero evidentemente si se está viendo que hay más piezas que están siendo flexibles de más, bueno, pues ahí es donde se supone que a partir de ahora de Singapur ya se iba a tomar más medida de eso. Entonces nosotros podríamos decir,
Entonces fue porque Red Bull ya tuvo que revertir todo lo que había ganado de ventaja viendo las flexibilidades de su suspensión allí, y que por eso se les cayó el rendimiento y ya nunca vamos a volver a ver un Red Bull aplastante porque ya el reglamento los puso en paz. Pareciera que no. Este problema del raspado de la tablita esta que les digo, la traían en Spa y también iba a ser un problema en Singapur. ¿Por qué? En Spa, en la subida de Eau Rouge, era donde les estaban pidiendo a Max y a Checo que administraran mucho, porque esa era la zona en la que, como haces un cambio de altura, pues bajas la suspensión, y es donde entra pues más en esa situación de raspado y de raspado. Aquí en Singapur pasaba algo similar con respecto a que las diferencias de altura del asfalto por baches o por el asfaltado. Recordemos que este es un circuito callejero y que en ciertos momentos el asfalto pues estaba muy parejito, puedes nivelar el carro bien, pero en otras partes donde está bachado o que ya se ha tapado baches, o sea, ya no está tan parejo, entonces ahí empieza el auto otra vez a golpear. ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? Subir el auto, ¿sí? Y obviamente cuando subes el auto pues pierdes ese efecto suelo y entonces ya no es tan eficiente el flujo aerodinámico y por lo tanto pues ya no eres tan eficiente, no puedes ir para allá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habían traído una evolución en el suelo, ¿sí? Habían puesto un suelo que tenía pues algunas diferencias con algunos ductos, con algunas piezas y un alerón diferente. Cuando lo prueban el viernes, se dan cuenta de que están restando eficiencia o que no tienen eficiencia en el carro, pero no saben por qué. Entonces lo que tienen que hacer es decir, bueno, a lo mejor este suelo con el auto más alto pues no trabaja como lo habíamos planeado, entonces hay que quitar este suelo y poner un suelo de la versión anterior. Pero no hicieron lo mismo con el alerón. El alerón lo dejaron, la nueva versión, con el piso viejo. Entonces se van con eso a trabajar el sábado. La información que obtienen pues no es la óptima. Sucede lo que ya vimos en la sesión de calificación. No pueden calificar bien. Incluso Checo tiene un derrape en la Q2 y pues es eso, tiene subvirancia el auto, pierde estabilidad en la parte de atrás, la suspensión no es tan blanda como suele ser, entonces al montar una suspensión un poco más rígida, pues ya el coche se vuelve un poquito impredecible en lo que va a hacer al momento de aplicar el freno, y por eso pues está el derrapón y la curva, la vuelta, ¿no? El giro. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede aquí? La simulación de ese suelo con ese alerón daba no muy buen resultado. ¿Por qué? Porque sabían que iban a perder desempeño, porque tenían que subir el carro más de lo que les gustaría subirlo, pero les daba pues más o menos una séptima posición para Max Verstappen, calculando a partir de cómo había calificado lo que podía hacer. Entonces pues de eso a nada, pues era mejor eso, ¿no? Entonces, y se calculaba que sí podrían tener puntos ambos pilotos, entonces no se perdía
demasiado con ello. Pero sí había una preocupación grande porque después de esto sigue Japón, y dicen que las simulaciones, lo que salía mal en Singapur, en el circuito en Suzuka, se veía bien. Entonces, pareciera que este fue un hipo que le dio a Red Bull, del cual se va a recuperar la semana que entra. Entonces, todo parece indicar que las cosas van a estar bien, y no por otra cosa más que van a regresar a meter otra vez ese piso nuevo con esa alerón que ya se había probado este fin de semana, en conjunto con una pista que es diferente, que puede tener el auto en otra altura y que no va a comprometer la integridad de ese tablón, que es la medida que está usando la FIA para controlar que tanto está en el reglamento el que eviten el marsupeo, pero que hagan buen uso del efecto suelo. Entonces, espero no haber confundido más con este verbo que me acabo de echar, pero es así la explicación por la cual Red Bull pues cayó, y cayó de manera tan estrepitosa, ¿no? Porque quedó Max Verstappen bastante lejos de lo que logró Carlos Sainz. Y bueno, pues fuera de no haber podido subirse al podio, fuera de no haber podido continuar con su racha de triunfos, ya 10, pues era algo bastante positivo. 15 carreras al frente para Red Bull, algo pues digno de escribirse en letras de oro en la Fórmula 1. Pues se tenía que acabar, pero eso no pone en riesgo lo que está trabajando Max Verstappen, que es su tercer campeonato. Él está muy por delante de todo el mundo, entonces eso no puede preocuparlo, no tiene por qué preocuparlo. Y bueno, se acaba la cadena de triunfos en el número 10. Sin embargo, se reconoce que Max Verstappen hizo una recuperación increíble, que se queda cerca de ir por Charles Leclerc en la cuarta posición, pero finalmente se conforma con ese quinto lugar, y así es como terminan 15 triunfos seguidos, que es un récord de todo el tiempo, ¿no? 301 días sin ser vencidos, ¿no? Desde el 21 de noviembre del 2022 hasta el 17 de septiembre del 2023. Yo creo que un numerito más que irá a Wikipedia para ver quién sí lo lee y quién no. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente en la lista, Pierre Gasly. Y este es precisamente el de los comentarios, ¿no?, que hizo Pierre Gasly respecto al sistema de las penalizaciones. En este caso particular, pues fue la situación de Kevin Magnussen, ¿no?, de ese juego agresivo que tuvo con Kevin, y que lo saca de la pista. Ya sabemos que Kevin es un piloto de manejo agresivo y está luchando por puntos, ¿no? Está en una situación muy precaria en Haas, y es evidente que si había la posibilidad de puntos, porque había arrancado en una sexta posición, o sea, había logrado pasar a la Q3. De hecho, también Nico Hülkenberg había pasado a la Q3, porque no estaban ni Sergio ni Max Verstappen. Entonces, yo creo que tratar de defender, no caer de más en la clasificador final, pues definitivamente era un sí o sí que tenía que hacer. Entonces, es entendible. No justificable el hecho de que haya sido agresivo. Y bueno, una vez más se pone en entredicho cómo es que la FIA señala los castigos o las situaciones que tiene que ver con las faltas al reglamento o la falta de deportividad, ¿no? Y
pues Kevin Magnussen se fue sin penalización. Sin embargo, Pierre Gasly al final dice, yo me quedo contento porque no se ve afectado mi resultado. Está en una sexta posición, entonces se lleva buenos puntos para él, buenos puntos para Alpine. Y a final de cuentas eso es lo importante. Sin embargo, sí señala que se preocupa, ¿no?, por estas situaciones. A él le ha tocado penalizaciones muy fuertes por otras cosas que han hecho otros, y que se han ido pues así, o con una llamada de atención de golpecito de manita y ya, o simplemente ni siquiera se han revisado, ¿no? El siguiente en la lista es Oscar Piastri, en 10 lugares más. Dice, no es una mala noche de trabajo. Entonces, Oscar Piastri se puede ir muy, muy contento porque su compañero de equipo se llevó el segundo lugar. Él se lleva el 8º puesto. Bastante bueno para McLaren. McLaren sigue en un paso evidentemente hacia adelante. Han trabajado muchísimo. Claro que Oscar pudo aspirar a ir un poco más arriba, a terminar, no sé, incluso hasta de podio y eso, pero como a los compañeros de equipo, como a Leclerc, no tuvo la misma suerte. Le tocó un paquete muy compacto con el que tenía que trabajar, defenderse de Pierre Gasly, estar por ahí también batallando con Kevin Magnussen. Fue de verdad una carrera muy, muy compleja, y el hecho de que haya logrado entrar a la zona de puntos, pues es algo ya de por sí bastante positivo, y pues muy bien por Oscar Piastri, que tal vez con este avance que está teniendo McLaren y que está siendo bien entendido por los dos pilotos, muy probablemente veamos más adelante a Oscar más arriba en el clasificador, o incluso pues con la posibilidad de algún podio, ¿no? Y pues llegamos a nuestro querido Checo Pérez, que qué barbaridad. Si a Red Bull le fue difícil y le fue mal este fin de semana, pues a Checo le fue, no puedo decir que le fue peor, pero híjole, cómo estuvo metido en controversias y en situaciones delicadas. Bueno, veníamos de una semana de revuelo por las declaraciones de Helmut Marko, donde él tiene que ser muy políticamente correcto, y la verdad es que a mí me cayó bien que así lo fuera. No porque no quisiera defender o defender la dignidad de los mexicanos y el trabajo que se hace, sino porque pues mostró mucha inteligencia emocional, ¿no? Hay que saber qué cartas manejar, hay que saber que hay ciertas posiciones que por mucho que nosotros movamos el tapete, hay personas que no por moverse el tapete se van a caer. Ciertamente hay que manifestar la inconformidad y la indignación ante ciertas cosas, y obviamente no hay que mostrar tolerancia ante ello, pero también hay que saber cómo los cambios se pueden hacer efectivos. Y bueno, pues no había de otra manera más que haciendo la política, ¿no? Entonces, muy bien, llega Sergio a su gran premio número 250. Es el piloto número 11 en poder llevar a cuestas 250 grandes premios en la máxima categoría. Un trabajo extraordinario. Hemos visto a Sergio crecer, hemos visto a Sergio lograr cosas que parecía que ningún otro piloto con los autos que él tuvo en su momento podía lograr. Y bueno, pues significó muchísimo llegar a la carrera que ganó el año pasado. Lamentablemente las circunstancias no se dieron como para que pudiera repetir la hazaña. Sin embargo, pues fue muy bueno verlo ahí, verlo trabajar y verlo no quedarse fuera de los puntos, ¿no? A pesar de haber calificado
en la 13ª posición. Bueno, pues logra subir hasta el 8º puesto. Y para el mal fin de semana de Red Bull, pues fue una recuperación buena para el mexicano. Sin embargo, pues no todo fue así como que muy directo y sin rescollos. Fue una carrera bastante difícil, en donde los autos de seguridad ni para él ni para Max Verstappen estuvieron en consonancia con su momento de tener que hacer su cambio de neumáticos. Ninguno de los dos, ni el auto de seguridad que entró por el accidente de Logan Sargent, ni tampoco el auto de seguridad virtual que se apareció por la detención de Esteban Ocon. Ellos ya habían hecho su detención en el segundo caso, y en el primero pues era demasiado pronto, ¿sí? Entonces logran avanzar muchas posiciones porque traen un neumático duro, pero pues todos los demás tuvieron su parada, no gratis, pero sí con la mitad de tiempo de perdido, y tienen con qué atacar. Aunque ellos estuvieron adelante, bueno, pues tuvieron que aguantar, y como por ahí de la vuelta número 40, pues ya era muy difícil sostenerles el ritmo a los demás, hasta que tuvieron que entrar otra vez, hacer esa segunda detención, y poco después de eso se viene el auto de seguridad virtual por la salida de Esteban Ocon. Entonces, ¿qué fue lo que vimos de Checo? Bueno, pues vimos al principio, en la arrancada de la carrera, un toque con Yuki Tsunoda, del cual también fue muy criticado. Necesitaría verlo varias veces, pero si me pongo a verla varias veces ya no les hago este video, y ya tenemos el Gran Premio de Japón encima ya muy pronto. Entonces dije, bueno, después lo veo. Pero a mí me parece que Checo pues está en su línea y no puede irse más para allá, porque va a agarrar el bordillo de la curva. Y hoy, disculpen ustedes ese ruido, es el señor que vende, ya saben, los plátanos macho y los camotes. Para quienes me vean fuera de México, pues aquí viene un señor con un horno rodante, en donde es un horno con carbón, y tiene metido por ahí unos deliciosos plátanos machos y camotes que se cuecen ahí. Entonces son deliciosos, y bueno, pues es su manera de anunciarse que anda por aquí por el barrio listo para vender. Entonces ustedes disculpen ese ruido, pero bueno, vamos a continuar. Y ya se me fue el avión. Está ese choque con Yuki Tsunoda, y siento yo que si se va sobre el bordillo, bueno, pues ya se saldría de la línea y a lo mejor pegaría en el muro. Entonces, pues sí, se va con una pinchadura, porque el end plate del auto de Checo, del lado izquierdo, pues le toca a un neumático, me parece que el trasero derecho de Yuki Tsunoda, y bueno, pues Yuki tiene que abandonar, ¿verdad? Entonces, pues enojo con Pérez por eso. ¿Cuál fue el siguiente enojo con Pérez? Fue precisamente la manera de sobrepasar a Alex Albon, ya en la última parte de la carrera, y también le pega, me parece ser en el rebase, a Liam Lawson para ir por ese 8º lugar. Eran las dos posiciones que tenía que recuperar o escalar. Y bueno, pues hay dos maniobras. En una viene Liam Lawson, según nos señala el documento con el que se revisa con el que se revisa la maniobra. Y déjenme ver, bueno, ya no lo tengo por aquí a la mano,
porque no lo alcanzo a leer en las letritas de la presentación que les estoy dando. Está muy chiquita y yo estoy muy cegatona. Pero si ahorita rápidamente me puedo meter, que yo no sé por qué, me cerré la carpeta donde lo tenía, pero bueno, a ver, voy a tratar de leer. Dice que Sergio y Alex Albon se presentaron ante los representantes para analizar lo ocurrido. Y a ver, voy a abrir aquí y ahorita para leerles bien, porque no quiero echarles mentiras y digo, yo creo que ustedes lo están viendo, pero no sé qué tan bien lo puedan leer. A lo mejor si tienen una pantalla grande lo están leyendo sin problema, pero yo aquí estoy en dificultades. Dice que durante el auto de seguridad virtual o el periodo del auto de seguridad virtual, a ver, ya tengo aquí el documento. Sí, aquí ya lo tengo y ahorita se los voy a leer, ahora sí ya con más detalle. Dice, durante el periodo del auto de seguridad virtual, el coche 23 que iba saliendo de los pits y... no, perdón, no. Esto que estoy leyendo es la investigación hecha cuando el auto de seguridad virtual entró y el auto de Alex Albon rebasó al de Checo Pérez y por eso termina Alex Albon adelante de Checo y por eso Checo va por esa posición y ahí es donde se desata todo lo demás. Entonces primero es esta investigación de que se alega una posible infracción del artículo 56.6 de la FIA en cuanto a rebasar cuando hay un auto de seguridad virtual, ¿sí? Entonces dice que durante el auto de seguridad virtual el coche 23 iba saliendo de los pits y el coche 11 iba en la pista y que arriban a la zona del auto de seguridad número 2 al mismo tiempo, ¿sí? El sistema de monitoreo del tiempo fue incapaz de determinar que si hubo alguna de las diferencias respecto a los tiempos de arribo de los carros a esta zona, ¿sí? La evidencia de video fue inconclusa cuando se combinaron y examinaron los tiempos del auto de seguridad y el tiempo del auto de seguridad virtual, que son delta, ¿no? Los tiempos delta. Dice, cada uno de los equipos o los representantes de los equipos creyó que esta era información que definitivamente no estaba disponible en el momento y por lo tanto no se tomó una acción pues para penalizar eso, ¿sí? Los comisarios estuvieron de acuerdo en esta perspectiva y por eso no hubo penalización, particularmente para Alex Albon por haber rebasado a Checo Pérez. Entonces ahí, aunque entró el auto de seguridad, aparentemente los dos llegaron a la zona de la línea del auto de seguridad al mismo tiempo. Entonces Alex Albon queda delante de Sergio Pérez y pues no hay de otra, ¿no? O sea, está bien y no hay manera de infraccionarlo. Aquí Diego Mejía lo publica después, cuando ya tuvieron el toque Checo Pérez y Alex Albon, ¿no? Oficial, son 5 segundos de sanción para Checo por el choque con Albon y le han dado un punto de penalización en la licencia, suma 3 en 12 meses. Y no hay sanción para Albon por la posible infracción en auto de seguridad virtual. Y no cambia el resultado de la carrera. ¿Por qué? Porque Checo
Checo sacó creo que 12 segundos a Liam Lawson, entonces pues no hay sanción. Bueno, más bien 5 segundos de penalidad contra 12 que le había sacado, le quedan 7, entonces no pierde la posición. Y ahora sí, aquí está la penalización o el documento donde habla de la penalización de 5 segundos para Checo, que también eso fue muy muy criticado porque para los efectos que tuvo en la carrera de Alex Albon, de haberse ido tan atrás, incluso haber quedado fuera de los puntos, o sea, haber estado peleando la posición número 8 y pasar a la número 11, pues fue un perjuicio grande, ¿no? Entonces muchas personas mostraron su inconformidad e indignación porque no hubiese habido una penalización más severa a Sergio. Y bueno, aquí lo que les voy a leer es que los comisarios escucharon del piloto Sergio Pérez y del piloto Alex Albon y a los representantes de los equipos y revisaron las posiciones y revisaron los sistemas con los que se analiza el análisis, con los que se realiza el análisis de cada una de las situaciones, ¿sí? Los sistemas de información, el video y también las cámaras a bordo, ¿sí? Y dice que al acercarse a la curva 13, ¿sí? El carro 23, que es el de Alex Albon, estaba enfrente, con el carro 40, que es el de Liam Lawson, enfrente de ambos, ¿sí? Y viajando a una menor velocidad, ¿sí? El carro 23 intentó tomar la línea normal de carrera a través de la curva 13, pero no estaba al tanto o consciente, ¿sí?, de que en esa misma localidad estaba el carro 11, es decir, que a su izquierda estaba el carro de Checo. El carro 11 hizo un movimiento hacia adentro por la parte interna, ¿sí? Y el carro 23 a la hora de tomar la curva y girar, pues choca, pero choca como medio de ladito, le agarra Checo con el neumático delantero derecho, agarra la parte interna donde está el sidepod del coche del Williams, y ahí es donde hace el contacto y el carro de Albon se va contra la pared, no pega fuerte, o sea, él puede dar reversa y salir de ahí, sin embargo, pues pierde el montón de posiciones, ¿no? Dicen los comisarios, perdón, consideraron que esta era una maniobra optimista, ¿sí?, por el piloto del carro número 11, que es Checo, y que pudo haberse definido como un clavado, pero que no había nada que el carro número 23 pudiera haber hecho para evitar la colisión, y pues por lo tanto se acordó que la culpa era del auto de Checo, entonces por eso se le dio la penalización. Dice que también notaron la presencia del carro número 40, que también venía más lento, ¿sí?, y que pudo haber causado que Alex Albon y Checo Pérez pues no pudieran tener esa maniobra de otra forma, ¿sí?, de manera que estaban muy muy complejos y muy enredados en esa situación, y pues la presencia de Lawson ahí adelante minimiza un poco la dureza con la que se trató el caso con Checo, ¿sí? Les pareció que no estaba haciendo realmente, que juzgó mal Checo la entrada en esa curva, y por eso salieron las cosas así, pero sin embargo le dieron su penalización de 5 segundos. Ahora bien, fue una sanción leve,
sí, pues fueron 5 segundos que no afectaron en nada porque lo que hizo Checo fue sacarle el doble de tiempo a Liam Lawson y ahí quedaron las cosas. Y vuelvo a decirlo, si han visto mis videos o me han escuchado en mis participaciones en F1 Última Vuelta, sabrán que lo he dicho varias veces. Si el reglamento se aplicara en la cuestión de las sanciones de una forma diferente, si a lo mejor se aplicaran los drive-thru como era antes, el pase por la calle de pits, pues en el pecado llevas la penitencia, porque ahí estás enfrentando una situación en la que pierdes demasiado tiempo y hay muchísimo que perder. Entonces ya la gente se la pensaría un poquito más a la hora de hacer este tipo de maniobras. Si no obligas al auto que comete una infracción inmediatamente a la vuelta siguiente o a las 2 vueltas máximo entrar a los pits, a que nada más cumpla sus 5 segundos de penalización y se vaya, pues entonces suceden estas cosas. Te penalizo, pero de nada sirve que te penalice. ¿Por qué? Porque le sacas los segundos necesarios y pues haz de cuenta que nada pasó. Entonces, a mí esta parte es la que nunca me ha gustado que sea así. Sin embargo, bueno, pues Red Bull y Checo Pérez en particular salen bien librados de esto, pero pues lamentable, ¿no? Porque Alex Albon iba por otra semana, por otro fin de semana de estar en los puntos y no pudo hacerlo. Y pues sí da pena, sí da tristeza, pero bueno, también lo positivo es que ya el Gran Premio de Japón está aquí a la vuelta de la esquina y bueno, seguramente Alex hará algo para sacudirse este episodio y volver a la zona de puntos. Y bueno, pues ya para continuar, que como ven fue un video muy largo, vámonos de carrerita con lo que sigue. Ya nos pasamos por un buen de la hora y aquí estamos en este póster que sacó Fórmula 1, pues está celebrando a todos los pilotos neozelandeses que han hecho puntos en la Fórmula 1, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahí en primer lugar a nuestro querido Bruce McLaren, ¿verdad? A Ganley, Amon, Liam Lawson, Hartley y Hulm. Entonces ellos son los 6 pilotos que han logrado dar puntos a sus escuderías o generar puntos para su campeonato de constructores, y para su campeonato de pilotos. Y bueno, pues él es el más reciente y fue algo maravilloso porque además de todo su familia estaba ahí para verlo en Singapur. Entonces celebrar con él fue algo sensacional. Y bueno, pues aquí se mete en una situación difícil Alfa Tauri, porque ¿qué va a pasar cuando regrese Daniel Ricciardo? ¿Qué tan fuerte va a ser su actuación, considerando que viene de recuperarse de esa lesión en la mano? ¿Qué tanto va a poder llevar a la zona de puntos al Alfa Tauri? Y pues bueno, hay una necesidad muy grande de puntos. Entonces, pues difícil, ¿no? Difícil, pero ha hecho un trabajo extraordinario y yo lo único que digo, y que creo que ya lo había dicho la carrera pasada, es, sí está mostrando mucho talento, qué bueno, pero que ese talento dejen que se madure, ¿sí? Porque cuando tienen este tipo de resultados excepcionales, se les lleva a otra liga a los pilotos y se les presiona tanto que después pues no hay grandes cosas que se logren llevar a cabo. Entonces hay que tratarlo con calma, ¿sí? Y bueno, disfrutar mucho de este éxito que ha conseguido Liam, que definitivamente sirve para su currículum, definitivamente. Y bueno, pues ya en la última posición, con un punto, finalmente se queda Kevin Magnussen sin ninguna penalización por lo que haya pasado con Pierre Gasly.
y se va muy, muy, muy contento porque pues definitivamente Haas necesitaba estas cosas. Y bueno, pues él se da el lujo de poder quedar delante de Nico Hülkenberg, que bueno, pues ahí en esta dupla, pues están como que unos días brilla mucho Kevin Magnussen, otros días brilla mucho Nico Hülkenberg. A final de cuentas no pueden concretar y ser consistentes en llevar a la zona de puntos a Haas, pero bueno, pues hoy Kevin se la lleva y está contento y satisfecho por ello. Y bueno, ya para concluir, nada más vamos a repasar así rápidamente que las siguientes posiciones, bueno, pues estuvo precisamente Alex Albon, Guan Yu Zhou en el Alfa Romeo, Nico Hülkenberg en la 13ª posición, Logan Sargent, que afortunadamente para él no es que no termine la carrera, sí la puede terminar fuera de los puntos, pero el golpe que se da al principio, el primer auto de seguridad que sale, bueno, pues simplemente van y le cambian la nariz al auto y con eso él puede seguir compitiendo. Por último, tenemos a Fernando Alonso, que qué barbaridad, pobrecito, fue un fin de semana terrible y lo que le sigue para Aston Martin. El choque de Lance Stroll también deja el auto pues hecho añicos y bueno, pues está viviendo un ambiente muy, muy tenso, muy pesado, en donde se ha visto que el trabajo de recuperación de Mercedes ha sido muy fuerte y que hoy estuvieron luchando por las posiciones más altas del podio, que el avance de McLaren también está siendo muy consistente y bueno, que Ferrari también está encontrando cómo darle fiabilidad a ese auto, no solamente velocidad. Entonces se está quedando muy atrás Aston Martin y ahora ni siquiera las maravillosas manos de Fernando Alonso, que suelen sacar agua de debajo de las piedras, pues pudieron darle puntos a la escudería, y con el abandono de Lance Stroll después del accidente de ayer, que deciden mejor no competir, bueno, pues eso hace las cosas más grises para la participación de este fin de semana, pero bueno, se da vuelta a la página, ya vendrá el fin de semana próximo el Gran Premio de Japón y la cosa será diferente. Y bueno, pues por último George Russell, que se queda a una vuelta de lo que pudo haber sido un tercer lugar al menos, pero pudo haber sido un segundo o a lo mejor hasta un primer lugar, pero yo creo que seguro hubiera podido ser un segundo lugar para George Russell, que como ya habíamos visto había corrido con un ímpetu tremendo, y ese error al final cuando está persiguiendo a Lando Norris y tratando de darle acecho, se pegan ambos, nada más que Lando un poquito menos intenso, se da un golpecito en el muro. Quien sí se lo da un poco más fuerte y pierde el carro es George Russell, y bueno, pues desafortunado final. Y bueno, aquí nada más les comparto las imágenes. Este es todo el rollo de lo que pasó con Checo y Alex Albon, ¿sí? Aquí se ve la presencia del coche número 40 que venía más despacio, y bueno, pues aquí están agarrando los dos la curva. Alex obviamente agarra la curva más por fuera, Checo decide meterse por dentro, y bueno, pues ahí es donde se da el toque y Alex Albon se va para el muro. Afortunadamente no pega, da un rebase y puede reintegrarse a la carrera, pero pues obviamente pierde posiciones. Esta otra pues es la cara de frustración de Alex Albon, del enojo, que estuvo muy muy enojado en el radio. Dijo que Checo era pues muy cochino o sea, y con otras palabrotas, pero evidentemente es por la frustración y sí la impotencia de pues haber trabajado muy duro en esta carrera y pues verse perjudicado de esa manera. Entonces, pues con mayor razón, ¿no? Este es el toque de su compañero de equipo, de Logan Sargent, cuando pues, más o menos a las primeras vueltas de la carrera, cuando se lanza el primer auto de seguridad.
Y bueno, por acá la declaración de Fernando Alonso, que fue un fin de semana muy difícil también, pero que ya habrá que enfocarse en Japón para el siguiente fin de semana. George Russell, pues con el corazón deshecho, sí, al final de la carrera, se fue, pues, de más, o sea, se aventó de más, fue muy optimista y muy entusiasta y presionó demasiado, ¿sí? Y pues bueno, lamentablemente le cobró caro ese entusiasmo que le hizo cometer ese pequeño error y bueno, pues de la posible victoria se fue a una total derrota. Pero muy orgulloso por lo que logró el equipo y pues disgustado por no haber podido dar los resultados que se merecían. Pero él sabe que regresará más fuerte. El piloto del día, Carlos Sainz, sin duda. Ya hemos hablado por qué, en muchos sentidos. Me da mucho gusto que una vez más se haya llevado el reconocimiento del público. Y bueno, pues en nuestra lista tradicional de las detenciones en los pits, la mejor detención se la llevó, en este caso, Red Bull con Checo Pérez en 2:32. Muy altas las últimas, sobre todo del octavo lugar, la de Mercedes, la de Verstappen y la de Hamilton, ya en los 3 segundos ya se me hacen muy altas, pero bueno, alcanzan a entrar en el clasificador. La vuelta rápida se la llevó Lewis Hamilton, un puntito extra para su cuenta personal y obviamente un puntito extra que se le da a Mercedes. La segunda vuelta más rápida la había colocado George Russell, porque tenían de verdad un super ritmo. Y la tercera la había colocado Fernando Alonso en un neumático suave. ¿Cómo queda el campeonato de pilotos? Pues Max Verstappen en la luna, evidentemente. No hay quien le gane a este hombre. O sea, ya nada más hay que sacar cuentas de cuántos puntos quedan pendientes para saber en qué carrera se los va a llevar. Checo Pérez pues sigue con una ventaja más o menos considerable respecto a sus siguientes rivales, 43 puntos, pero que no por eso debe dormirse en sus laureles, ¿no? O sea, este segundo lugar no está todavía definido y definitivamente que Fernando Alonso y Lewis Hamilton, Carlos Sainz, o sea, todos van a querer hacer todo lo posible porque él no quede como subcampeón, ¿sí? Entonces, así es como está la tabla. Lewis Hamilton ya supera a Fernando Alonso. Fernando Alonso no puntúa en esta carrera y Lewis Hamilton entra al podio en el tercer lugar, entonces le revierte. Ahora ya hay 10 puntos de diferencia entre el británico y el español. Carlos Sainz, con ese extraordinario resultado, pues se coloca en la siguiente posición con 142 puntos por encima de los 123 puntos de Charles Leclerc. George Russell se va también sin puntos, se queda en 109 y Lando Norris con esa segunda posición, bueno, asciende a un lugar más a 97 puntos, ¿no? Y bueno, ya de aquí para abajo Lance Stroll se queda con 47 puntos y Pierre Gasly, gracias también al trabajo que hizo, logra llevarse ya 45, llegar a su cuenta a 45 puntos. Campeonato de pilotos, perdón, de constructores, Red Bull Racing, pues también ya muy cerca de llegar a los 600 puntos y su más cercano perseguidor con 289. Y ahí está la lucha, ¿no? Ferrari 265. Y bueno, pues saben que la lucha de McLaren no es con Ferrari y sin embargo Ferrari sí tenía que lograr lo que logró para batir a Mercedes porque ellos sí están un poco más cerca. Aún así, Mercedes queda por encima en el segundo lugar, sigue siendo la segunda fuerza en esta temporada 2023. Y bueno, pues en tercer lugar sigue Aston Martin con todos sus problemas, pero pues vamos viendo qué es lo que ocurre con McLaren de aquí al final de la temporada, ¿no? Alpine 82 puntos, 21 puntos de Williams, porque pues no pudo puntuar en esta ocasión Alex Albon. Haas con 12,
que le da un puntito Kevin Magnussen, Alfa Romeo con 10 y Alfa Tauri ahora ya tiene 5 puntos. Los 3 que le había dado Yuki Tsunoda, más otros 2 que ahora le entrega Liam Lawson. Ya está disponible en YouTube, en Facebook y en Spotify el episodio post Gran Premio de Singapur de F1 Última Vuelta. Estuvimos Luis Ramírez y su servidora platicando y analizando todo lo ocurrido después del Gran Premio de Singapur. Fue el mismo día, entonces hay detallitos un poco diferentes que ahí no se comentan porque pues no había material para comentarlos. Fue así en vivo de la carrera, nos fuimos al programa, pero les recomiendo que lo vean, que lo escuchen si no lo pueden ver, porque nos quedó muy bonito, la verdad nos quedó muy padre. Y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran preferentemente en Twitter, o bueno, aquella red social que antes tenía a este pajarito hermoso y que luego me la cambiaron por una espantosa X. Bueno, pues ahí estoy en Hablando de F1 MX. Lo mismo que en Instagram y lo mismo que en esta nueva competencia de la red X, pues es Hablando de F1 MX en Threads. Y también decirles que si les gustó este video, pues se suscriban, lo compartan y le den clic a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. Ya con esta me despido, nos vemos la próxima semana para hablar de todo lo que haya ocurrido en Suzuka en el Gran Premio de Japón. ¿Seguirán los triunfos de parte de otras escuderías o volveremos a ver a Red Bull en lo más alto? ¿Qué pasará? Ya lo veremos. Nos vemos y muchas gracias por haberme acompañado. Chao.